me opongo. Esta boda no puede continuar. El matrimonio era la personificación de la perfección y el control, hasta que el sacerdote hizo la inevitable pregunta, y el hombre que se levantó para protestar fue el mismo al que ella había humillado días antes, vestido de camarero. La novia se desmayó. No era el amor lo que se juzgaba en ese altar, sino la verdad sobre la novia. Hola, amigos. Soy Linda, y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. La cena de ensayo se celebraba en el jardín de la casa de los padres de Nathan. El lugar estaba cubierto de flores blancas, luces cálidas y conversaciones nerviosas. Con solo las familias y los padrinos presentes, el ambiente era tenso e íntimo. Era como si todo el aire vibraba de expectación. Claire iba de mesa en mesa, observando cada detalle con los ojos de quien teme que algo se le escape. La boda era el evento con el que siempre había soñado, y paradójicamente, lo que más la asfixiaba. Sus dedos recorrieron los manteles blancos, ajustando sutilmente los arreglos florales que ya estaban perfectos. Cada movimiento delataba la tensión que había ido creciendo en su interior durante semanas. Su reflejo en los espejos de la habitación mostraba a una elegante mujer de 32 años con el pelo castaño recogido en un elaborado moño. Pero sus ojos revelaban el cansancio de las noches de insomnio. Todo está bajo control, se repetía mentalmente como un mantra. Su trabajo como directora de proyectos en un gran estudio de arquitectura la había condicionado a ver los problemas antes de que surgieran. Lo que sus colegas llamaban perfeccionismo, ella lo llamaba prevención. El camarero pasó junto a ella, balanceando una bandeja de copas. Un ligero tropiezo, un chorrito de vino, un mantel manchado. Fue suficiente para que el control que intentaba mantener se derrumbara. «¿Tienes idea de cuánto cuesta cada una de estas toallas?», exclamó con rapidez. «Este es el ensayo para el día más importante de mi vida, y no puedes hacer bien tu trabajo». El hombre se disculpó, pero ella ni siquiera lo miró fijamente. Simplemente se dio la vuelta, sintiendo que su propia voz sonaba más áspera de lo que había imaginado. La sala quedó en silencio por un instante. Al otro lado de la mesa, Nathan, el novio, observaba en silencio. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Claire sintió algo en el pecho, una especie de espejo que reflejaba la imagen que no quería ver. Nathan, a sus 35 años, era su opuesto en muchos sentidos. Profesor de literatura en una universidad local, tenía una actitud tranquila que parecía inquebrantable. Su cabello oscuro enmarca un rostro que rara vez mostraba irritación. Era hijo de un escritor famoso, cuya ausencia en su vida se compensaba con la genuina presencia que ofrecía a los demás. Durante la cena, intentó reír, disimular su incomodidad, pero su mirada permaneció fija. Era intensa, llena de algo que no podía identificar. La conversación en la mesa fluía sin ella, y participaba solo con sonrisas forzadas. Claire recordó el día que conoció a Nathan, 3 años antes, en una librería. Ella buscaba un libro de arquitectura técnica. Él estaba reorganizando una pila de libros de poesía que un cliente torpe había tirado. «¿Necesitas ayuda para encontrar algo más ligero?», preguntó, sonriendo al ver la serie. La expresión con la que examinó los estantes. Esa sonrisa rompió algo en su interior, una barrera que ni siquiera sabía que existía. Cuando la sala se vació, Nathan se acercó. Su voz no transmitía ira, solo una fatiga silenciosa como la de alguien que está decepcionado pero aún así elige la calma. «Claire, ¿qué pasó antes?». «Lo sé, estaba nerviosa». «No fue nada». Nathan respiró hondo, un gesto que ella conocía bien. Era lo que hacía antes de decir algo importante. «No me gustó cómo trataste a ese camarero. Tal vez tuvo un día difícil. Tal vez mantenga a una familia. Puede que le hayas arruinado el humor a alguien que solo intentaba trabajar. Y a veces la vida no da una segunda oportunidad para disculparse». Las palabras golpearon a Claire con dolorosa claridad. Por un momento, vio a su padre en ella misma. El mismo tono autoritario que usaba con los camareros,
los taxistas, cualquiera que considerara inferior a su posición. La misma impaciencia que hacía que su madre se encogiera en silencio en la mesa. Tenías razón, dijo, con la voz apagada. Lo siento. Estoy tan nerviosa. Quiero que todo sea perfecto para nosotros, para nuestras familias. Él asintió, pero su mirada seguía distante. La perfección es una ilusión peligrosa, Claire. Prefiero algo real, aunque sea imperfecto. Lo abrazó, sintiendo la textura familiar de su camisa contra su rostro. Lo siento. Prometo que mañana seré mejor persona. Él sonrió, acariciándole el pelo. Ya eres una persona increíble. Ya eres una persona increíble. Solo necesitas recordarlo a veces. Esa noche, Claire apenas durmió. El recuerdo de la mirada del camarero la perseguía como un eco. Esos ojos marrones y dolidos le recordaban vagamente a alguien, pero no lograba identificar a quién. En la oscuridad de la habitación, consideró llamar al restaurante, preguntar por el hombre, ofrecerle una disculpa en persona. Pero algo la detuvo. El miedo a revivir la vergüenza, tal vez, o la arrogancia de pensar que una disculpa lo borraría todo. Se despertó temprano, y los nervios del gran día la dominaron. La maquilladora llegó a las 7, seguida por la peluquera. Intentó pensar en las flores, el vestido, la música, pero había algo que no la dejaba respirar con tranquilidad. Estás preciosa, dijo su madre, Caroline entrando en la habitación con una taza de té. A sus 58 años, conservaba la serena elegancia que siempre la había caracterizado, aunque sus ojos reflejaban una tristeza permanente que Claire conocía muy bien. Gracias, mamá. Tu padre llamó. Dijo que llegaría a tiempo para acompañarte al altar. Claire asintió. Su padre, un exitoso ejecutivo, estaba de viaje de negocios y regresaría apenas unas horas antes de la ceremonia. Una parte de ella se sintió aliviada por su ausencia durante los preparativos. La madre de Nathan ya estaba en casa. Abigail, una mujer de 60 años con canas y una cálida sonrisa, era todo lo contrario de su marido distante. Amable pero reservada, la mujer notó el cansancio en el rostro de la novia. ¿Nerviosa, querida?, preguntó Abigail, entrando en la habitación con un pequeño paquete en las manos. Un poco. Gracias, confesó Claire. Esto era de mi madre, dijo Abigail, entregando una delicada horquilla de perla. Algo antiguo para la buena suerte. Claire sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese tipo de gesto familiar siempre la conmovía, quizá porque eran raros en su propia familia. ¿El padre de Nathan vendrá? Una ligera incomodidad cruzó el rostro de Abigail. Joseph dijo que solo llegaría después de la boda. Ya sabes cómo es con los compromisos. Claire asintió. El padre de Nathan, Joseph Campbell, era un reconocido escritor cuyos libros sobre viajes de autodescubrimiento eran éxitos de ventas internacionales. Irónicamente, el hombre que escribió sobre las conexiones humanas estuvo notoriamente ausente de la vida de su propio hijo. Claire pensó que era lo mejor así. No quería que nada más pudiera salir mal. El sol brillaba con ternura ese día. Las flores parecían inclinarse a su paso, y la música llenaba el espacio con la suavidad de los sueños cumplidos. La boda se celebraría allí mismo, en el jardín, bajo un pequeño arco de rosas blancas, frente a solo 30 invitados. Claire esperaba en la entrada, del brazo de su padre, quien había llegado apenas una hora antes. Parecía incómodo con su costoso traje, y de vez en cuando consultaba su reloj de pulsera. ¿Lista?, preguntó, sin siquiera mirarla a los ojos. Ella asintió, aunque sintió un nudo en el estómago. Las puertas se abrieron y comenzó la marcha nupcial. Claire se dirigió al altar con el corazón palpitante y una sonrisa cuidadosamente ensayada. Al ver a Nathan, todo el nerviosismo se desvaneció por un instante. Era él, el hombre por quien había decidido arriesgar todo su futuro. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras eran hermosas, la atmósfera casi sagrada.
Claire sintió la fragancia de las flores mezclada con el suave sonido de la respiración. Todo parecía estar en su lugar. Hasta que el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión. El silencio inundó la sala como un denso velo. Y entonces surgió una voz. Profunda, tranquila, pero llena de tensión contenida. Cuando Claire se giró, vio a un hombre levantarse entre los invitados. Un hombre de mediana edad, de cabello gris, hombros anchos, con un traje bien cortado. Sus ojos le resultaban familiares, los mismos ojos que los de Natán. El padre de Natán. Por un momento pensó que era un error. El corazón le latía con fuerza. Natán parecía tan sorprendido como ella. No tenía ni idea de que su padre llegaría temprano. El hombre respiró hondo. Dijo que quizá no era el momento más oportuno. Pero no podía permitir que la boda siguiera adelante sin abordar algo que lo preocupaba. Ayer, empezó, con su voz resonando en la silenciosa capilla, planeé una sorpresa. Llegué un día antes y acordé con la familia vestirme de camarero, entrar discretamente a la cena de ensayo y ver a mi hijo sin que nadie se diera cuenta. Claire sintió que se le helaba la sangre en las venas. Un recuerdo repentino surgió. Los ojos castaños dolidos. Ahora sabía por qué le resultaban familiares. Pero antes de llegar a él, me detuvo una mujer borracha, vestida de blanco, tensa, con prisa. La misma mujer que ahora sostenía el ramo con manos temblorosas. Las palabras del hombre perforaron el aire con precisión quirúrgica. Dijo que al oírla maltratarlo, algo en su interior se quebró. Que se había quitado el uniforme y se había ido del lugar. Que nadie podría convencerlo de que era un malentendido. Quería entender, antes de que el matrimonio fuera definitivo, si su reacción era solo nerviosismo o parte de quien era realmente. Mi hijo merece a alguien que lo vea de verdad, y que también vea a la gente que lo rodea. El aire se volvió denso. Claire sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Todo a su alrededor empezó a difuminarse. Las flores, las voces, el altar. Y entonces, todo se oscureció. Cuando volvió en sí, estaba sentada en un sillón, rodeada de rostros ansiosos. Las voces parecían venir del fondo del mar. Sintió la piel fría, la respiración entrecortada. El vestido parecía pesar 1 tonelada. El sacerdote pedía calma. La madre de Natán lloraba. El novio estaba a su lado, sujetándome la mano con firmeza. Su padre permanecía en silencio, observando. Claire quería hablar, pero su garganta no respondía. En su interior, había una mezcla de vergüenza e incredulidad. No sabía qué dolía más. Haber lastimado a alguien sin darse cuenta o quedar expuesta delante de todos. ¿Claire? La voz de Natán era suave. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque no lo estaba. Recordó el día que Natán le pidió matrimonio. Estaban sentados en un banco del parque, compartiendo un sencillo sándwich. No quiero una vida de lujos, había dicho. Quiero una vida de momentos auténticos contigo. En ese momento, sonrió, conmovida por el romance. Ahora, se preguntaba si realmente había entendido lo que quería decir. El tiempo pasó lentamente, como si el mundo se hubiera ralentizado para que ella pudiera enfrentarse a su propio reflejo. Cuando por fin logró ponerse de pie, pidió el micrófono. Le temblaban las manos. Me gustaría hablar con todos, dijo, volviéndose hacia los presentes. Los invitados, aún en sus asientos, la miraron con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Su propia madre parecía querer desaparecer. Su padre volvió a mirar su reloj. Su voz salió temblorosa, y cada palabra parecía un paso difícil en un laberinto. Ayer maltraté a un hombre que no lo merecía. No porque él hiciera algo mal, sino porque tenía miedo. Miedo de que algo se me escapara de las manos. Miedo a no ser perfecta. Mientras hablaba, miró a sus padres. Vio a su madre bajar la mirada, reconociendo la dinámica familiar que Claire estaba revelando. Crecí creyendo que necesitaba controlarlo todo para ser amada.
que las imperfecciones eran inaceptables. Pero hoy me di cuenta de que la persona que intentaba ser no es la persona que quiero ser. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Estoy avergonzada. No solo por lo que hice, sino por quien me he convertido en los últimos meses. Nada justifica lo que hice. Se giró hacia Joseph, el padre de Natán. Lo siento. De verdad. Nadie merece esto. Mientras hablaba, sintió que el corazón se le rompía en lágrimas. No solo se disculpaba con el padre de Natán, sino con todos los presentes, y consigo misma, por convertirse en alguien que nunca quiso ser. El salón permaneció en silencio. Se podía oír el sonido de las flores temblando con la brisa. Natán se giró hacia el novio. Entenderé si quieres cancelarlo todo, pero debes saber que, sea cual sea tu decisión, me has enseñado algo que llevaré siempre conmigo. Que el amor verdadero no se trata de perfección. Se trata de aceptación. Natán se acercó, con los ojos brillantes de emoción. Claire, no amo una versión perfecta de ti. Te amo, con tus luchas, tus miedos. Pero necesitaba saber si tú también podías ver eso. El padre de Natán dio un paso al frente. Por un momento, Claire se quedó sin aliento. Pero no habló con ira. Habló con perdón. A veces, dijo, con la voz de un escritor acostumbrado a encontrarle sentido a todo, el destino usa las situaciones más embarazosas para mostrar quiénes somos realmente, y que la vida, vista con humildad, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Miró a Natán, y había décadas de conversaciones no dichas en esa mirada. Sé bien lo que es fallarles a quienes amamos. Y sé que la redención comienza con un simple acto. Disculparse. Sus palabras cayeron como lluvia en tierra firme. La tensión se disolvió y la emoción sustituyó al juicio. Natán se levantó y abrazó a su padre. El gesto entre ellos pareció restaurar no solo la atmósfera, sino la esencia misma del matrimonio. Años de distancia comenzaron a desvanecerse en un abrazo que nadie esperaba presenciar. Claire observó la escena, sintiendo una silenciosa transformación en su interior. Vio a su madre llorar en silencio, tal vez pensando en su propio matrimonio. Vio a su padre apartar la mirada, incómodo con la muestra de emoción. Respiró hondo, sintiéndose más ligera que en meses. El sacerdote reanudó la ceremonia. Esta vez, las palabras sonaron diferentes. Ya no había perfección. Había verdad. Los votos que Claire y Natán intercambiaron fueron más significativos que cualquier texto ensayado. Hablaron de aceptación, de crecer juntos, de promesas que no exigían perfección, sino compromiso. Cuando Claire y Natán dijeron que sí, no fue un voto ensayado. Fue un perdón mutuo, silencioso y completo. Y mientras caminaban de vuelta por el pasillo de la pequeña ceremonia, de la mano como recién casados, Claire se dio cuenta de que el día se había vuelto perfecto. No a pesar del desastre, sino gracias a él. Porque por primera vez no solo vivía un papel, sino que estaba presente, imperfecta y auténtica, como debe ser el amor. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.